El niño solo lloraba a las 3 de la mañana. 3 meses después, su madre descubrió por qué. Buenos días a todos, disfruten de estos momentos relajantes mientras observan. Natalie dejó la botella sobre la mesa y cubrió a Henry con la manta. Miró el reloj, las 2:58 de la madrugada. Cada noche parecía repetirse, y sabía que faltaban menos de 20 minutos para que el pequeño apartamento se llenara de gritos. Henry tenía solo 14 meses, con suaves rizos castaños y unos grandes ojos negros y redondos que solían brillar con curiosidad y vivacidad. Pero por la noche, cuando todo se quedaba en silencio, esos ojos se transformaban en una pesadilla que la propia Natalie no se atrevía a nombrar. El llanto empezó exactamente a las 3:15 de la tarde, sin un minuto de adelanto ni un segundo de retraso. Henry, cariño, llegó mamá, susurró Natalie mientras corría hacia la cuna. El pequeño se retorcía, como si algo lo presionara, agitando los brazos y pateando violentamente en el aire. Tenía la cara roja y las lágrimas le corrían por las mejillas. Lo levantó e intentó calmarlo, apretando su mejilla contra su frente para comprobar si tenía fiebre, pero su temperatura era normal y respiraba con regularidad. Solo su mirada estaba fija en la esquina de la habitación donde estaba el viejo mini refrigerador. Durante 16 noches seguidas, Natalie contó cada noche, cada minuto, cada segundo. Al principio, pensó que era la dentición o un trastorno del sueño, pero Henry estaba perfectamente bien durante el día. Comía bien, jugaba feliz e incluso reía más que otros bebés de su edad. Sin embargo, exactamente a las 3:15 de la madrugada, fue como si un interruptor oculto se hubiera activado, sumiéndolo en un pánico que ningún consuelo podía calmar. Lo había intentado todo. Lo llevó a la clínica pediátrica St. Mary's, donde la doctora Ellen, una amable mujer de mediana edad conocida por su excelente trato con los pacientes, lo examinó a fondo. Señorita Natalie, su hijo no muestra síntomas de enfermedad. Solo está un poco sensible, quizás un trastorno del sueño, dijo la doctora. Natalie asintió, pero la duda crecía. ¿Cómo era posible que esto sucediera exactamente a la misma hora todas las noches? Cambiaba el colchón, las mantas, lo rociaba con aceite de lavanda, incluso le cambiaba la habitación. Lo dejaba dormir con ella y luego lo volvía a poner en su cuna, pero dondequiera que estuvieran. El llanto siempre llegaba en el momento justo, llantos violentos y desgarradores, como una mano invisible que le apretaba el alma. Se lo contó a Emily, su mejor amiga y compañera de trabajo en el café Sunlight. Emily ladeó la cabeza, sacudió su pelo rojizo y susurró, quizás algo anda mal en el apartamento. Natalie forzó una risa. No creo en esas cosas espirituales, Emily. Creo que es psicológico, dijo, pero en el fondo sabía que intentaba tranquilizarse. Esa noche, mientras sostenía a Henry en sus brazos, intentando calmarlo, empezó a sentirse sin aliento. No por el llanto, sino por la impotencia. Una impotencia profunda y consciente, como si algo importante estuviera sucediendo que no podía ver ni comprender. La mirada de Henry en ese rincón, su mirada no era solo la de un niño, era puro terror primario. Lo siento, cariño, susurró con voz temblorosa. No entiendo qué pasa, pero lo averiguaré. A la mañana siguiente, después de que Henry finalmente se durmiera tras casi 40 minutos de gritos, Natalie permaneció inmóvil en el suelo. No quería ir a trabajar. No quería hablar con nadie. Pero la vida no espera, y las cuentas no se pagan solas. Era madre soltera, nadie más que ella podía cuidar de Henry. Al salir del apartamento, Natalie se encontró con el señor Anthony, el vecino del piso de arriba. Era un ingeniero jubilado que siempre usaba suéteres gruesos, incluso en primavera, y que solía salir a caminar temprano por la mañana. Al ver el rostro exhausto de Natalie, se detuvo. ¿Otra noche difícil?, preguntó. Sí, el bebé seguía llorando todas las noches, suspiró Natalie. ¿A qué hora? Anthony frunció el ceño. Las 3:15, dudó. Siempre por aquí. Murmuró algo que ella no entendió, y luego asintió como si lo entendiera. ¿Este apartamento? He oído algunas cosas, pero no sé si quieres saberlas. Sus palabras se fueron apagando mientras se alejaba. El resto del día, las preguntas le daban vueltas en la cabeza. ¿Por qué a las 3:15 de la tarde? ¿Por qué siempre en esta esquina?
¿Se había perdido algo o estaba demasiado agotada y estresada, imaginándolo todo? Esa noche, Natalie acostó a Henry en su cuna, le besó la frente y se sentó a su lado, envuelta en una manta, sin apartar la vista de él. Por favor, que no llore más, susurró como una plegaria. A las 3:15 de la tarde, el llanto comenzó de nuevo por 17ª vez. Natalie abrazó a su hijo con fuerza, mientras las lágrimas corrían a raudales. A la mañana siguiente, fue a la farmacia más cercana y vio a Clare, la farmacéutica de mediana edad, de voz suave y rostro siempre comprensivo. Quizás necesites pastillas para dormir, ofreció Clare, pero, sinceramente, creo que necesitas descansar. Natalie sonrió con amargura. Como madre soltera, descansar es un lujo, respondió. Así que necesitas ayuda, alguien que cuide al bebé por la noche. ¿Familiares o amigos?, preguntó Clare. Natalie negó con la cabeza. Nadie. Solo yo. De vuelta en casa, contempló el apartamento que una vez le había ofrecido la esperanza de una vida tranquila. Ahora, cada pared, cada ruido, la ponía nerviosa. Las tablas del suelo crujían, el viento se filtraba por la puerta y las farolas proyectaban sombras en el techo como cuchillas sobre sus ojos. El aire seguía frío, aunque el termostato estaba al máximo. Natalie sacó un cuaderno y empezó a anotar cada noche, los llantos, su intensidad, las reacciones de Henry, hacia dónde miraba, la temperatura de la habitación. Pegó un mapa en la pared y rodeó con un círculo rojo el rincón frío, donde su hijo siempre miraba fijamente. ¿Qué pasa?, susurró. Abrió el mini refrigerador. Dentro había algunas botellas de agua, cartones de leche sin abrir y toallitas húmedas. Ningún olor extraño, ningún ruido extraño, pero ese era claramente el meollo de su miedo. Esa noche, Henry no dormiría. Mientras Natalie lo mecía, él se retorcía, con la mirada fija en el refrigerador, las manos aferrándose a ella, murmurando algo como, no, no, mami. Natalie se estremeció. Empezó a documentar obsesivamente sus acontecimientos, con un cuaderno junto a la cama y un bolígrafo enganchado a las sábanas. Cada noche, si Henry por fin volvía a dormirse, con un poco de suerte, ella escribía, impulsada por una fuerza insólita. 3:15 de la madrugada Henry se despertó gritando durante 2 minutos y 47 segundos. Miró el refrigerador. Lloró más fuerte cuando lo sacaron de su cuna. Temperatura ambiente, 21,4 grados, 70 grados Fahrenheit. Sin ruidos inusuales. Iluminación, luz nocturna amarilla. La esquina del refrigerador permaneció en sombra. ¿Por qué siempre a esta hora? Natalie estudió los ritmos circadianos, los ciclos del sueño REM e incluso los fenómenos paranormales relacionados con el horario entre las 3 y las 4 de la madrugada. Ella no creía en fantasmas, pero el miedo no te pregunta si crees, simplemente invade tu mente. Una tarde, mientras Henry dormía la siesta, Natalie llamó a la puerta de Sarah, la joven artista que vivía al otro lado del pasillo y solía trasnochar. Sarah abrió, con los ojos aún vidriosos. Sarah, disculpa la molestia, pero ¿has oído llorar a un bebé por la noche últimamente?, preguntó Natalie. Sarah frunció el ceño. A veces, pero creía que venía de arriba. ¿Por qué? Es mi hijo. Siempre llora a las 3:15 de la mañana, ni un minuto más tarde. El tiempo hizo que Sarah se detuviera, miró más allá de Natalie, como si reevaluara el apartamento al otro lado del pasillo. Qué extraño, dijo Sarah en voz baja. Soñaba que me despertaba a esta hora exacta todas las noches, pero no tengo reloj en mi habitación, así que lo supongo. Los nudillos de Natalie se pusieron blancos al agarrarse al marco de la puerta. ¿Crees que pasa algo extraño?, preguntó. Sarah hizo una pausa, mirando rápidamente hacia el pasillo, y asintió débilmente. Este lugar, y estos sueños, admitió Sarah en voz baja, me incomodan. No sé por qué. Quizá he estado sola demasiado tiempo. De vuelta en su apartamento, Natalie estaba más confusa que nunca. No era casualidad que su hijo se despertara exactamente a las 3:15 de la madrugada todas las noches, y que un vecino hubiera soñado a la misma hora. Una vez que Henry se durmió, inspeccionó metódicamente la habitación. Cambió la lamparita amarilla por una blanca más suave, innecesariamente.
Selló los bordes de las ventanas con cinta térmica, sin cambios. Instaló un termómetro cada hora, sin ninguna variación notable. ¿Entonces cuál fue la causa? Al día siguiente, mientras tomábamos una sopa tibia en el café Sunlight, Natalie confesó su miedo. Me está empezando a dar miedo mi propio apartamento. Emily frunció el ceño. Ya te lo dije, ¿por qué no llevas a Henry a casa de tus padres unos días? Natalie negó con la cabeza. No quiero escaparme. Si algo realmente pasa, tengo que afrontarlo. No puedo dejar que mi hija pase por esto sola. Emily suspiró. Entonces al menos llama a alguien para que inspeccione las instalaciones o intenta un ritual de purificación. Natalie soltó una risa seca. ¿Yo? ¿Una persona lógica? Me estoy desmoronando por culpa de un reloj biológico que marca las 3:15 cada noche. Las palabras de Emily paralizaron a Natalie. Tenía razón, estaba delirando. Pero ¿cómo podía ignorar la mirada aterrorizada de su hijo? Un bebé de 14 meses no podía mentir, solo reaccionaba por instinto. Esa noche, Natalie decidió poner a prueba su cordura. Se sentó frente al espejo y activó la grabadora de voz de su teléfono. Natalie Carter, 2:30 de la madrugada. No sé cuánta cordura me queda, pero sí sé que mi hijo Henry se despierta gritando todas las noches exactamente a las 3:15 de la madrugada. Me quedo despierta para presenciarlo. No creo en fantasmas ni en lo sobrenatural, solo creo en las pruebas. Dejó el teléfono sobre la mesa frente a la cuna de Henry, con la libreta en la mano. A las 3:14 de la tarde, Henry empezó a despertarse. Natalie contuvo la respiración. Abrió los ojos de golpe, con la mirada fija en la esquina donde estaba el mini refrigerador. Entonces, exactamente a las 3:15 de la tarde, se oyó un grito, más fuerte y desesperado que antes. Natalie corrió hacia él, lo abrazó y le dio una suave palmadita en la espalda. Mamá está aquí. Yo estoy aquí. No tengas miedo. Pero Henry no la miró, tenía la vista fija en su hombro. Natalie se giró, con un escalofrío recorriéndole la espalda. No había nada allí, y sin embargo, ese rincón había paralizado a su hijo. A la mañana siguiente, volvió a escuchar la grabación. No había sonidos inusuales, salvo los sollozos de Henry, pero su propia voz, al anunciar la hora, temblaba tan débilmente que la sobresaltó. Cada noche de insomnio la atormentaba. Sueños recurrentes la atormentaban, atrapada en el apartamento, la puerta cerrada, los gritos de Henry resonando sin cesar. Un día, se despertó a las 3:15 de la madrugada, se acercó al refrigerador y miró dentro. Una neblina fría envolvió una pequeña mano que extendió la mano para cogerlo. Despertó de nuevo, con el corazón latiendo con fuerza. No, me lo estoy imaginando, susurró, aunque en el fondo temía no ser así. Finalmente, desesperada, Natalie llamó a su madre, Clara, que vivía a casi 3 horas de distancia, en Los Cusús. Mamá, si te digo esto en voz alta, pensarás que me estoy volviendo loca. Se le quebró la voz. Natalie, eres madre soltera y tienes mucha falta de sueño. Aunque estés perdiendo el control, es normal. Pero todas las noches, Henry se despierta exactamente a las 3:15 de la madrugada y grita como si alguien lo estuviera lastimando. Clara permaneció en silencio. Luego dijo en voz baja, sal de aquí, cariño. Natalie se quedó atónita. Mamá, no puedo hacer las maletas e irme por un momento tan raro. ¿Tengo trabajo, gastos de mudanza? A veces no hay una razón lógica, pero tu instinto te dice algo. Colgó, sintiéndose más sola que nunca. Nadie comprendía realmente el horror de aquellas noches, nadie escuchaba los gritos desesperados de Henry como ella. Excepto el propio Henry. Decidida, Natalie gastó todos sus ahorros, el dinero destinado a las botas de invierno de Henry, en una cámara infrarroja capaz de grabar con poca luz. No se lo contó a nadie, ni a Emily, ni a su madre, ni a la doctora Ellen, ni siquiera a Sarah. Necesitaba pruebas, imágenes o sonidos irrefutables. Esa noche, una vez que Henry se durmió, colocó la cámara en la esquina superior, encuadrando la cuna, el mini nevera y la entrada de la cocina. La tenue luz de la lamparita era suficiente para la cámara. La cámara está grabando, susurró, mirando su teléfono.
Esta noche, mamá lo sabrá. Tras 30 minutos de sueño interrumpido, Natalie se preparó un café fuerte y se sentó con su teléfono. El vídeo duró 8 horas. Adelantó la grabación hasta el minuto 3 horas 14 minutos y 21 segundos. En el minuto 3 horas 14 minutos y 29 segundos, Henry parpadeó y despertó, aún no lloraba. En el minuto 3 horas 14 minutos y 42 segundos, se incorporó de golpe, como si una fuerza invisible lo hubiera despertado. En el minuto 3 horas 14 minutos y 53 segundos, se quedó mirando la mininevera blanca, amarillenta por el tiempo. Su expresión no solo reflejaba miedo, sino puro terror, como si estuviera presenciando algo horrible. Entonces, en el minuto 3 horas 15 minutos y 1 segundo, estalló el grito. Natalie pausó el vídeo, con la cabeza entre las manos, temblando. Su hijo había abierto los ojos casi un minuto antes del grito, solo para mirar esa esquina. No fue casualidad. Rebobinó, fotograma a fotograma. Nada se movía en la esquina, ninguna sombra, ninguna figura. Sin embargo, el terror de Henry era innegable. Con el corazón latiéndole con fuerza, desenchufó el mininevera y lo deslizó fuera de la pared. Detrás solo había un enchufe y algo de polvo, nada inusual. Al empujarlo, un frío repentino llenó la habitación. No está en mi cabeza, susurró ella, envolviéndose en sus brazos. Esa tarde, llevó a Henry al parque Paradise Gardens a tomar un poco de aire fresco. Rodeada de las risas de los niños, se sintió atrapada en un mundo paralelo, lejos de su pesadilla nocturna. Cerca de allí, una amable mujer de unos 40 años, con curvas pronunciadas y cabello negro cuidadosamente recogido, le daba papilla a su hijo. Le sonrió a Natalie. Tu hijo se parece mucho a mi Lily a esa edad. ¿Llora por las noches? Natalie dudó y abrazó a Henry un poco más fuerte. Ella asintió. Sí, pero solo en un momento específico. La mujer ladeó la cabeza. ¿A qué hora? Las 3:15 de la mañana. La sonrisa de Olivia se congeló por un instante. Natalie notó la repentina calma. ¿Pasa algo? Olivia echó un vistazo a la cocina vacía y se inclinó, como si temiera que la oyeran. Me llamo Olivia. Viví en el número 202 de su edificio hace 2 años, cuando mi hija acababa de cumplir 1 año. Me pasó algo muy parecido. Natalie sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué acabas de decir? Todas las noches, a la misma hora, continuó Olivia, con una voz apenas superior a un susurro, mi hija gritaba, siempre con la mirada fija en un rincón de la habitación, justo al lado del refrigerador. Exactamente igual, susurró Natalie. Pensé que me estaba volviendo loca. Lo intenté todo, pero nadie me creyó. Los ojos de Olivia se llenaron de recuerdos. Entonces, una noche, vi una figura oscura de pie frente a la ventana de mi segundo piso. Natalie se quedó sin palabras. ¿Se lo dijiste a alguien? ¿A la policía? Olivia negó con la cabeza. No. Dijeron que era paranoica. Así que me mudé. Después de eso, mi hija nunca volvió a llorar por las noches. Natalie no sabía si sentirse aliviada o aterrorizada. ¿Crees que le pasa algo a este apartamento? Olivia la miró fijamente a los ojos. No lo sé. Pero si te quedas ahí, no te duermas nunca a esa hora. No sola. Esa noche, Natalie intentó algo diferente. Hizo que Henry durmiera en su habitación mientras ella se acostaba en el sofá de la sala. La cámara seguía grabando. 3:15 de la madrugada, el llanto habitual comenzó de nuevo. Natalie entró corriendo. Henry se incorporó, con las manitas apretadas contra la cara y las piernas pateando con furia. Pero esta vez, notó algo impactante, él no miraba el refrigerador. Miraba directamente hacia donde ella yacía. Un entumecimiento gélido la invadió. ¿Sería posible que la presencia se hubiera movido, en lugar de quedarse congelada? No se atrevió a terminar la idea. Abrazó a su hijo con fuerza toda la noche, sin cerrar los ojos. A la mañana siguiente, Natalie se arrastró hasta el trabajo. A la luz del día, Emily echó un vistazo a sus ojos atormentados y negó con la cabeza. Te vas a desmayar. Conozco a alguien, Marcos, dijo Natalie. Un viejo amigo.
Se especializa en psicología infantil. No es precisamente tradicional, pero vale la pena intentarlo. Nadie más me cree. Marcos cree en cosas que la mayoría de la gente no se atreve a creer, dijo Emily con una leve sonrisa. Confía en mí. Natalie dudó y luego aceptó. Esa tarde, Marcos llegó a su apartamento. Tenía unos 40 y tantos años, barba hirsuta, una chaqueta de cuero desgastada y una mirada penetrante e inquisitiva. Caminó lentamente por la sala, deteniéndose finalmente un buen rato en un rincón cerca del mini nevera. La niña miró hacia aquí y observó en voz baja. Natalia asintió. Es posible, murmuró Marcos. Existe algo llamado memoria espacial, un tipo de información que aún no comprendemos del todo. Los niños pueden ser extremadamente sensibles a ciertas fluctuaciones de energía. No me refiero a fantasmas, pero tampoco descarto nada. Natalia apretó los puños. ¿Qué te parece que mi hijo llore a la misma hora todas las noches? Marcos frunció el ceño. Un comportamiento recurrente en el mismo contexto y a la misma hora suele indicar un desencadenante ambiental fijo. ¿Tienes el vídeo? Natalia asintió. Muéstramelo. Esa noche, Natalie volvió a encender la cámara y, esta vez, se quedó despierta con Henry. No solo para filmar, sino para presenciar la escena de principio a fin. 3:14 de la madrugada, Henry abrió los ojos. 3:15, silencio. Natalie se sentó aturdida en la oscuridad. Su teléfono marcaba las 3:27 de la madrugada. Henry dormía plácidamente en sus brazos, respirando con normalidad. Sin llantos ni sollozos roncos. No había dormido ni una sola vez, asustada, al darse cuenta de que mientras ella permaneciera despierta, Henry permanecería tranquilo. ¿Acaso lo que ocurría solo se activaba cuando ella se dejaba llevar por el sueño? A la mañana siguiente, Natalie dejó a Henry con Sara solo una hora, un favor inusual que Sara había aceptado tras ver las imágenes. Natalie sabía lo que tenía que hacer. El corazón le latía con fuerza mientras bajaba las escaleras, con los ojos inyectados en sangre por las noches interminables. Llamó a la unidad 001. La cerradura hizo clic y apareció el señor Anthony, vestido con un suéter de lana marrón, su cabello blanco como la nieve contrastaba marcadamente con sus ojos brillantes y sabios. Ah, Natalie. ¿Cómo estás? Preguntó, haciéndose a un lado. ¿Pasa? Estaba preparando café. Sentada en un sillón desgastado, rodeada de retratos familiares en blanco y negro, Natalia aferraba su taza caliente. Una vez dijiste que habías oído hablar de mi unidad. ¿Qué, exactamente? El señor Anthony lo miró fijamente un largo instante, el silencio se alargó como el tiempo. ¿Seguro que quieres saberlo? Sí, susurró. Lo necesito. Exhaló suavemente. El apartamento 203 estaba ocupado por un hombre de unos 40 años, Raymond Brooks. Vivía solo. A Natalie se le heló la garganta. ¿Qué pasó? Hace unos 3 meses, en noviembre, llovía a cántaros. Llamaron a la policía porque percibían un olor extraño en el apartamento. Ella dejó la taza con las manos temblorosas. Entraron a la fuerza y lo encontraron muerto, hacía unos 2 días. No había señales de forcejeo ni nota de suicidio. Pero el reloj estaba roto, con las manecillas fijadas para siempre en una hora específica. No me digas, ¿las 3:15 de la mañana? Preguntó Natalie con voz entrecortada. Anthony asintió, sin cambiar de expresión. Sí. Y varios residentes, tanto en la planta baja como al otro lado del pasillo, reportaron haber escuchado 3 golpes muy leves y lentos cada noche a las 3 de la madrugada. La única que lo confirmó sin dudarlo fue la señora Marta, la administradora del edificio. Incluso me dijo que vio a alguien de pie bajo la luz del sensor de movimiento en el pasillo, pero cuando salió, no había nadie. El apartamento de Raymond había permanecido cerrado por dentro. Natalie se levantó con voz temblorosa. Gracias. Necesito tiempo. De vuelta en su apartamento, cada baldosa del suelo parecía repetir las palabras del señor Anthony, Raymond. 3:15 el olor extraño. Los golpes. Corrió a su habitación y abrió su portátil.
Buscó Raymond Brooks Albuquerque y rebuscó entre viejas noticias enterradas en archivos locales, hasta que encontró un artículo en el Arizona Herald. Un hombre fue encontrado muerto en un apartamento de Albuquerque, se sospecha de muerte súbita, no hay familiares ni personas desaparecidas reportadas. Los vecinos dijeron que solo conocían su nombre, Raymond. La policía estima la hora de la muerte a las 3:15 de la madrugada. Su corazón latía con fuerza mientras comprendía la impensable verdad. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Natalie dio un respingo. Miró la hora, las 6:47, una hora inusual para recibir visitas. Mirando por la mirilla, vio a la señora Marta, la administradora del edificio, parada en su puerta. Natalie llamó suavemente cuando la puerta se abrió. Sonrió suavemente, con su cabello plateado cuidadosamente recogido en la nuca. «Hola, señora Marta. ¿Está todo bien?» «Estoy revisando rápidamente el sistema de alarma contra incendios», respondió con voz suave pero firme. «Voy a inspeccionar todo el segundo piso». Natalie dudó. «¿Hay algún problema?» «Algunas personas han reportado olor a quemado por la noche», dijo Marta. «Podría ser un cableado defectuoso». Natalie abrió la puerta de par en par. Marta entró, observando el apartamento con atención. «Este lugar todavía tiene sus viejos pisos de madera, ¿verdad?» Natalie asintió. «¿Habías estado aquí antes?» «Me mudé varias veces cuando Raymond vivía aquí». La respuesta fue amable, pero a Natalie le cayó como un rayo. «¿Vivía en este apartamento?» «Sí», dijo Natalie, apoyando una mano en el respaldo de una silla. «El número 3 siempre fue suyo, ¿hasta que pasó?», preguntó en voz baja. «¿Crees en cosas como la energía o en sensaciones extrañas en una casa?» La señora Marta le sostuvo la mirada un buen rato. «Sí, sí», dijo. «Una vez perdí a un nieto. El amanecer siempre me perturba». «Yo también», susurró Natalie, con voz apenas audible. Un destello brilló en los ojos de Marta, algo brilló y luego desapareció. «Deberías cambiar la luz del pasillo que está afuera de tu puerta», aconsejó la señora Marta, girándose para irse. «A veces la luz ayuda a mantener alejadas las cosas sin nombre». Esa noche, Natalie no pudo dormir. Se sentó a observar a Henry, su pequeño, dormir como un ángel. Sabía que con solo un error volvería a llorar. Puso la alarma a las 3:10 de la madrugada todas las noches, prometiéndose desesperadamente no quedarse dormida sin querer, para que Henry nunca despertara solo. Empezó a imaginar que tal vez la cosa solo aparecía cuando ella no miraba. ¿Raymond se habría sentido igual? ¿Habría muerto de soledad, por alguien o algo que lo llamaba cada noche, como Henry? ¿Esa presencia nunca había salido del apartamento? El miedo de Natalie se revolvió en su interior. No eran los gritos, ni el rincón frío y oscuro, ni el zumbido del mininevera, sino la posibilidad de no haber hecho lo suficiente, de no haberse dado cuenta a tiempo, de no haber protegido a su hijo a tiempo. Cada noche que pasaba se convertía en un cruel recordatorio, su hijo lloraba desesperado mientras la única persona que podía ayudarlo dormía. La culpa la invadía como un manto freático, silenciosa, lenta, hasta que lo abrumaba todo. A la mañana siguiente, tras una tercera noche consecutiva sin llorar por haberse mantenido despierta, Natalie salió al pasillo. El sol de la mañana se filtraba por una ventana estrecha cuando se cruzó con el señor Anthony en el buzón. «¿Aún estás despierto, verdad?», preguntó con su cálida voz teñida de preocupación. Natalie sonrió con cansancio. «No tengo elección. Solo llora cuando estoy despierta». Guardó silencio un momento. «¿Has pensado en invitar a un sacerdote?» Natalie se quedó paralizada. «¿Crees que hemos llegado a esto?» «No es que crea necesariamente en fantasmas», respondió, «pero a veces una oración es lo único que nos mantiene unidos cuando la razón empieza a quebrarse». Ella asintió en agradecimiento y se alejó, pero sus palabras quedaron grabadas en su memoria. Cuando la razón empieza a quebrarse, sí, llevaba una semana sintiéndose así. Alrededor del mediodía, Emily me llamó. «¿No vienes hoy al Café Sunlight?» «Lo siento, pedí más tiempo libre. No he dormido en toda la semana». «No puedes seguir así, Natalie», suspiró Emily. «Durmiendo a ratos, viviendo con miedo. Me temo que un día te rendirás».
Natalie soltó una suave risa. No puedo rendirme, no cuando Henry tiembla cada vez que mira a la vuelta de la esquina. No cuando algo sucede cada vez que cierro los ojos. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé, admitió Natalie, pero si alguien, o algo, entra en la habitación de mi hijo todas las noches, no voy a permitir que eso siga sucediendo. Esa noche, a Henry le costó conciliar el sueño. En cuanto lo puso en su cuna, gritó, aferrado a sus hombros, con los ojos abiertos y dando vueltas por la habitación. Natalie lo levantó y empezó a pasearse, dándole palmaditas en la espalda. ¿Qué pasa, cariño? ¿De qué tienes miedo? Henry hundió la cara en su hombro, aferrándose a su camiseta con sus pequeñas manos. Al cabo de un momento, susurró algo, ni mamá, ni Dawa, ni un sonido familiar. Natalie se inclinó. Henry, ¿qué acabas de decir? Díselo otra vez a mamá. Levantó ligeramente la cabeza y susurró, ¿está ahí? ¿Allá? ¿Dónde, cariño? ¿Cómo que allí? Él no respondió, solo se estremeció, hundió la cara en su cuello y dejó escapar un suave sollozo. Natalie giró hacia la esquina cerca del mininevera. No se veía nada. Esa noche, acostó a Henry en su cama. No soportaba la idea de que enfrentara su miedo solo. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando el reloj, las 2:58, las 3:02, las 3:08. A las 3:15 de la madrugada en punto, Henry se despertó suavemente. No hubo llanto. Natalie se inclinó y le puso suavemente una mano en la frente. Mamá está aquí, cariño, susurró. Él dormía plácidamente, pero ella no. Por primera vez, el miedo surgió del silencio. Se sentó frente a su computadora, viendo la transmisión en vivo de la cámara instalada en la habitación de Henry. Lo dejó dormir solo, con los ojos pegados a la pantalla y el corazón latiendo con fuerza. A las 3:13 de la tarde, un ligero cambio de dirección. A las 3:14 de la tarde, Henry abrió los párpados de golpe. Se quedó mirando el refrigerador un momento, sin lágrimas, solo esa mirada angustiada, y luego se volvió a acostar, con la cara hundida en la almohada. No estaba dormido, pero tampoco presa del pánico. Natalie se estremeció. Era su guardiana silenciosa, no necesitaba entrar en la habitación, solo tenía que estar atenta. Una semana después, Natalie aceptó un turno extra por la tarde en el café Sunlight para ganar más dinero. Emily frunció el ceño. Deberías descansar, le dijo. No puedo, Emily. Hay noches que me quedo despierta hasta el amanecer, exhausta hasta el punto de gritar. Emily puso suavemente una mano sobre el hombro de Natalie. Al menos no estés sola esta noche. Esa noche, Natalie llegó a las 3:45 de la madrugada. Con el corazón latía con fuerza cuando abrió la puerta y entró corriendo en la habitación de Henry. Él dormía, un sueño profundo y tranquilo. Sin ruidos, sin lágrimas, sin almohadas. Sintió un gran alivio, pero también una sensación de vacío. Se desplomó en el suelo, con la cara entre las manos. Por primera vez en casi 2 meses, la noche había sido tranquila, y ella no había estado allí para verlo. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Y si Henry solo lloraba cuando ella dormía o no estaba? Al día siguiente, le contó todo a Marcos, el psicólogo infantil que Emily le recomendó. Llegó alrededor del mediodía, la luz del sol inundaba el apartamento, pero no logró disipar la inquietud en el rostro de Natalie. ¿Oíste todo lo que dije?, preguntó Natalie con voz temblorosa. No estaba en casa y él no lloró. Marcos hizo una pausa. ¿Será que simplemente se está adaptando a un nuevo patrón de sueño? No lo entiendes, interrumpió Natalie. La noche anterior, fingí estar dormida, Henry lloró. Si de verdad estoy dormida o no, él se queda callado. Marcos asintió pensativo, tomando notas en su cuaderno. ¿Puedes enseñarme las imágenes de la noche que estuviste fuera? Natalie le entregó su teléfono. La escena era sencilla, Henry dormido, sin movimientos bruscos ni miradas de terror. Marcos la repasó varias veces, negando con la cabeza. Nada inusual. Pero si lo que dices es cierto, reflexionó, entonces el detonante es tu ausencia, o algo más.
Los ojos de Natalie permanecieron fijos en la pantalla. 3 días después, Natalie ideó un último experimento. Encendió la cámara, dejó el teléfono en la sala y se acostó fingiendo estar dormida. Debajo de la almohada de Henry había una pequeña grabadora de audio. Cayó la noche. Henry reanudó su respiración profunda y regular. Natalie cerró los ojos y se sumió en un estado de semiconsciencia. A las 3:15 de la tarde, no oyó nada más, pero más tarde, al volver a escuchar la grabación, se quedó paralizada. Una puerta crujió al abrirse, la manija giró, la puerta del refrigerador se cerró de golpe. Entonces, un susurro ronco de mujer, a centímetros del micrófono: Zoe, no llores. No se lo digas a mamá. Su corazón latía con fuerza. Alguien había entrado en su apartamento, vigilando a su hijo, cuando ella creía ser la única guardiana. A la mañana siguiente, Natalie cerró todas las puertas con llave, corrió todas las cortinas y llamó a Emily. «Te necesito aquí», susurró. «Alguien vino a casa anoche». 20 minutos después, Emily, pálida y con los ojos muy abiertos, escuchó la voz fantasmal que calmaba a Henry, le acariciaba el pelo y le calentaba el biberón. «Tiene una llave», susurró Emily. «Conoce este lugar». Esa tarde, en la comisaría del centro, Natalie describió las intrusiones al agente Daniel Moore. No forzaron la entrada, solo el propietario y el administrador del edificio tenían extras. «Solo quiero saber si mi hijo está a salvo», suplicó. De vuelta en casa, Natalie llamó a la señora Marta, la administradora del edificio. «¿Todavía tienes la llave de mi apartamento?» Marta dudó. «¿La llave de mantenimiento?» «Solo si ya la he usado». Natalie se quedó sin aliento. La persona que había entrado en su casa esa noche era una amenaza real, y la búsqueda para descubrir su identidad apenas comenzaba. Frunció los labios, solo comprobó la alarma contra incendios una vez, la semana pasada, cuando no estabas. ¿Alguna vez has entrado en mi apartamento de noche?, preguntó Natalie secamente. Su mirada se desvió ligeramente. «No». «¿Por qué preguntas?» Natalie no respondió. Miró a Marta, pero sus ojos envejecidos y nublados eran indescifrables. Natalie cambió de tema deliberadamente. «¿Conocías a Raymond Brooks?» Marta asintió. «Sí». «¿Lo encontré?» Natalie se sorprendió. «¿Y tú?» Iba a revisar los apartamentos todos los lunes por la mañana. Cuando llamaba a la puerta y no respondía, me preocupaba. Usé la llave de repuesto y lo encontré. Marta hizo una pausa, con una expresión profundamente triste. Natalie dio un paso atrás. «Voy a cambiar la cerradura», dijo con firmeza. «Y espero que si alguien entra en mi casa sin permiso, no lo vuelva a hacer». Marta asintió, evitando su mirada. Esa tarde, el agente Daniel llegó con un técnico. Inspeccionaron la cerradura, la puerta principal e instalaron detectores de movimiento en el pasillo y cerca de las ventanas. Natalie sintió algo de alivio, pero algo aún la atormentaba. «Vamos a sacar los registros de acceso de las cámaras de la planta baja», dijo Daniel, «y entrevistar al administrador del edificio». «Quiero saberlo cuanto antes», respondió Natalie. «Ha estado en mi casa más de una vez. Conoce a Henry y sabe mi horario». Daniel asintió. «Hiciste bien en colocar la grabadora. Pocas madres están tan atentas como para notar algo tan sutil». Natalie miró por la ventana. «No tuve opción. Mi hijo lloró por algo que no pude ver esa noche. Tragó saliva con dificultad. Dejé que Henry durmiera en mi habitación. Puse una silla frente a la puerta, la grabadora, la cámara, todo estaba listo. Pero no vino nadie. Ninguna puerta se abrió, ningún zumbido de un calientabiberones, ninguna voz. Silencio, como si la verdad hubiera sido revelada y la otra persona lo supiera. A la mañana siguiente, sonó su teléfono. «Soy Daniel. Acabamos de revisar las grabaciones de seguridad», dijo. «Alguien entró en su apartamento el lunes por la noche. No forzaron la entrada ni saltaron las alarmas. La fecha y hora coinciden exactamente con la grabación de audio que usted grabó». Natalie apretó los puños. «¿Viste su cara?» «No está claro». Llevaba sombrero.
Pero hay una peculiaridad. ¿Qué es esto? La silueta coincide casi exactamente con la de Marta. Natalie cerró los ojos. El mareo la abrumaba. Había vivido en el mismo edificio, caminado por el mismo pasillo, y cada noche, al dormirse, un desconocido entraba sigilosamente en la habitación de su hijo, como si perteneciera a ese lugar. Natalie permanecía inmóvil en la sala, mientras la luz de la mañana se filtraba por las persianas, iluminando su piel pálida y sus ojeras. La voz de Daniel era firme. No podemos confirmar la identidad sin un rostro claro, pero la postura, la altura y el modo de andar de la persona coinciden bastante con los de Marta. ¿Le importaría venir a declarar? Natalie se llevó la mano a la frente, como si acabara de recuperarse de una fiebre de 2 meses. Susurró: consideré todas las posibilidades, pero nunca imaginé que sería ella. Daniel habló en voz baja. No te equivocaste al sospechar. Enfrentarlo no será fácil, pero lo importante es que tú y Henry están a salvo ahora. La palabra, a salvo, le sonaba desconocida, pero aún así resonaba. 1 hora después, Natalie llegó a la comisaría del centro. La oficina del agente Daniel era sencilla: un escritorio, 2 sillas y un tablero de corcho lleno de fotos de pasillos residenciales de Albuquerque. Le entregó una carpeta delgada. Obtuvimos una orden para revisar los registros de uso de la llave maestra del edificio. Desde febrero, una llave maestra ha accedido a la unidad 203 8 veces, todas alrededor de las 3:15 am. Natalie se mordió el labio, le temblaban las manos. ¿Qué llave? El que decía, 2 toneladas métricas, firmado por la propia Marta. Pasó a la página siguiente, una foto en blanco y negro de un formulario de firma clave, garabateado con una firma temblorosa: Marta L. Lewis. Natalie miró fijamente el papel. ¿Por qué? ¿Por qué le haría esto a mi hija? Daniel asintió. Eso es lo que también queremos saber. Esa misma tarde, agentes de policía se acercaron a Marta en la pequeña oficina ejecutiva de la planta baja. Natalie la acompañaba, pero ella esperaba afuera, sosteniendo a Henry. Él dormía plácidamente en sus brazos, con las mejillas sonrojadas. A través del cristal, Natalie vio a Marta sentada frente a Daniel. Su expresión era tranquila, como todas las veces que le había sonreído en el pasillo. Tenía los hombros hundidos. Natalie captó fragmentos de la voz de Daniel mientras colocaba las imágenes de vigilancia sobre la mesa. Una figura con sombrero caminando por el pasillo del segundo piso a las 3:13 de la madrugada. Marta bajó la cabeza y comenzó a hablar. Natalie se tensó, con el corazón latiéndole con fuerza. La voz de Marta era baja y serena. Al principio, solo quería comprobarlo. Oía llorar a un niño todas las noches. Pensé que quizás su madre no sabía cómo cuidarlo. Daniel lo interrumpió: ¿entonces entraste en su casa sin permiso? Marta bajó la mirada hacia sus dedos retorcidos. Tuve un nieto, Leo. Murió hace 5 años, también a las 3:15 de la mañana, en estado grave, susurró. Lo tuve en brazos toda la noche. No sabía que sería la última vez. Cuando oí llorar a Henry al mismo tiempo, sentí que Leo me llamaba. Solo quería consolarlo, calentarle la leche, decirle unas palabras como le dije a Leo. Juro que no hice nada más que consolarlo. Casi 1 hora después, Daniel salió. Natalie se levantó de inmediato. Puedes pasar, dijo, pero te recomiendo que mantengas la calma. Dentro, Marta levantó la vista. Ya no era la administradora del edificio, sino una anciana sumida en las cenizas de sus recuerdos. Lo siento, dijo antes de que Natalie pudiera hablar. No pensé que te enterarías. Creí que fui precavida. La voz de Natalie se quebró cuando dijo: ¿crees que colarse en mi casa por la noche, sin ser visto, sin oír, sin ser visto, es seguro? Marta bajó la cabeza. Acabo de ver al niño solo. Estaba llorando como Leo. Natalie siseó entre dientes, lloraba de miedo. No sabía quién eras. No entendía por qué un desconocido lo despertaba cada noche. No entendía por qué su madre no estaba allí para protegerlo con una mano que nunca se atrevió a mirar. Marta temblaba. Lo siento. Solo quería sentirme útil de nuevo. No es tu hijo ni tu nieto. Es mi hijo, interrumpió Natalie,
abrazando a Henry con más fuerza. De ahora en adelante, nadie lo tocará excepto yo. 2 días después, se publicó un aviso policial oficial en el vestíbulo del edificio. Martha Lewis, directora desde hacía mucho tiempo, había sido suspendida, su llave maestra había sido revocada. Estaba siendo investigada por allanamiento. Natalie se quedó frente al ascensor, mirando el periódico. Lo que sintió no fue alivio, sino una sensación de vacío. Emily estaba a su lado, con una mano en su hombro. Deberías estar orgullosa. Pocas madres son capaces de notar algo así. Natalie sonrió levemente. No quería ser yo quien lo notara. Solo quería ser quien protegiera a mi hijo desde el principio. Nadie es perfecto, Natalie, pero tú estuviste alerta en el momento justo. Emily le apretó el brazo. Quizás ser madre se trata de esto. Esa noche, por primera vez en casi 2 meses, Natalie acostó a Henry en su colchón. Lo tapó con las sábanas y no encendió la cámara. Se quedó allí sentada un rato, observándolo dormir, sin gritar, sin despertarlo sobresaltado. Se inclinó y susurró: nadie te volverá a tocar, Henry. Nadie entra en tu casa por la noche. Nadie susurra a las espaldas de mamá. Tu sueño es tuyo ahora. Nadie puede robártelo. Henry respiró con calma, moviendo ligeramente los labios, y luego se giró para abrazar la almohada con fuerza. Natalie salió y cerró la puerta con cuidado. Por primera vez, la oscuridad ya no la asustaba. Una semana después de la revelación, Martha abandonó el edificio en silencio, sin despedirse, sin mirar atrás. La patrulla se la llevó a las 9 de la mañana del martes. Los vecinos llenaban los balcones y pasillos, susurrando. Quienes antes la llamaban señora Martha con respeto ahora guardaban silencio, como si nunca la hubieran conocido. Natalie estaba en la sala, abrazando a Henry. A través de la ventana, vio la figura encorvada de Martha subir al asiento trasero, despojada de su autoridad. Ya no era la directora omnisciente. Henry no lloró. Se acurrucó en el hombro de su madre y sonrió suavemente, como si sintiera algo que descendía del cielo. Una cuerda invisible que los había unido durante casi 2 meses. Natalie lo besó en la frente. Ya estamos bien, susurró. Henry, ¿de verdad que estás bien? Esa noche, Natalie cambió todas las cerraduras del apartamento, no solo la de la puerta principal, sino también la del dormitorio, el balcón e incluso la del refrigerador. El cerrajero, Luis, un hombre pequeño y con barba, preguntó mientras quitaba las viejas cerraduras. ¿Quién tenía las llaves antes? Alguien que nunca debió hacerlo, respondió ella, con una mirada fría y firme. Luis rió suavemente, sin hacer más preguntas. Una vez instalado el nuevo sistema de cierre electrónico con sensores y alarmas, le entregó una sola tarjeta. Solo una. Si quieres más copias, necesitarás una huella dactilar o un código personalizado. Nadie entrará si no lo dejas entrar. Exactamente lo que necesito, dijo Natalie. Pidió una reducción de horario en el café Sunlight, y Emily aceptó de inmediato. Deberías quedarte en casa con Henry un rato. Deja que yo me encargue del trabajo. Te debo mucho. No, no me debes nada. Pero sí te debes un tiempo para respirar. Natalie abrazó a su amiga, y fue la primera vez que lloró, no de miedo ni de rabia, sino de alivio. Pasaron 3 días. Durante 3 noches seguidas, Henry no se despertó a las 3:15 de la madrugada, ni llantos, ni saltos, ni llamadas de su madre. Durmió profundamente de 9 de la noche a 6 de la mañana. Natalie seguía despertándose sobresaltada en mitad de la noche, un reflejo que llevaba grabado en la sangre, pero cada vez que se incorporaba, lo encontraba quieto, respirando con regularidad y con el rostro sereno. Sonrió, se volvió a acostar y volvió a dormirse, más ligera que en mucho tiempo. Una noche, a las 2 de la madrugada, despertada por el estruendo de un camión de basura, entró en la habitación de Henry, solo por precaución. Él aferraba su osito de peluche, con la manita de ella apoyada en su mejilla, sin el menor rastro del terror que lo había atormentado durante más de un mes. Natalie se sentó junto a la cama y susurró: tu sueño es sagrado. Nadie puede arrebatártelo, ni siquiera yo, ni siquiera alguien bien intencionado. No necesitas que nadie me reemplace, y nunca más te dejaré. Le besó el pelo y apartó su mano con cuidado para no despertarlo.
Al salir de la habitación, se apoyó en la pared y cerró los ojos. Por primera vez en su vida como madre, sintió algo más extraño que el miedo: paz. Un domingo por la tarde, llevó a Henry a visitar a su madre en los Cues. Clara abrazaba a su nieto con fuerza, con los ojos desorbitados. El niño parece mucho más vivaz ahora, dijo. Ahora duerme mejor que yo, y tú también, sonrió Natalie, con la mano en la espalda de su hijo. Yo también estoy empezando a aprender a dormir de nuevo. Se sentaron juntos en el pequeño jardín detrás de la casa, con las lilas moradas floreciendo a lo largo del camino. Clara cepilló suavemente el cabello de su hija. Hay personas que sufren tanto que olvidan cómo amar de verdad. Lo sé, respondió Natalie. Pero si no hubiera estado alerta, no sería yo quien estaría sufriendo. Sería Henry. Llegaste justo a tiempo, dijo su madre con una dulce sonrisa. Y aprendí que ser madre no se trata solo de amar, sino también de fijarse en los detalles más pequeños. Una mirada, una hora, un llanto continuo. Natalie asintió. A veces, el instinto maternal es la única manera de proteger a tu hijo del desastre. La noticia de la intrusión de la administradora de la propiedad en las casas de sus inquilinos se extendió como la pólvora por el vecindario. Algunos vecinos sospecharon desde el principio, pero el miedo les impidió hablar. Después de que Natalie presentara la denuncia, 3 familias más se presentaron, quejándose de pertenencias extraviadas, víveres faltantes y luces encendidas en habitaciones vacías. Marta se enfrentó a sanciones administrativas y perdió sus derechos de administración sobre todos los edificios que supervisaba. Una sanción leve, sin duda, pero suficiente para evitar que reincidiera. Daniel le envió a Natalie el informe completo de la investigación junto con un breve mensaje. Hiciste lo necesario y lo hiciste a tiempo. Ella leyó la nota, respiró hondo y sintió que los últimos susurros de las 3:15 se desvanecían, junto con las voces extrañas en la oscuridad. En un claro día de primavera, Natalie llevó a Henry por el sendero de piedra pálida que bordeaba el río Colorado. El niño rió y señaló una bandada de gorriones que bailaban sobre su cabeza. Natalie se detuvo, se sentó en los frescos escalones y lo abrazó. Algunas pesadillas no vienen de nuestros sueños, susurró, sino del mundo real. Desperté de esa pesadilla y nunca volveré a dormir. Henry bostezó, con la cabeza apoyada en su hombro. Siempre seré la primera en escuchar tus lágrimas, susurró, levantando la barbilla para mirarla a los ojos. Y la primera en protegerte. No necesitamos a nadie más. Mientras la luz dorada del sol poniente calentaba su cabello e iluminaba sus ojos, Natalie sintió que los últimos escalofríos de miedo se desvanecían. No más escalofríos a las 3, no más dudas ni culpa, solo el brusco despertar de una madre que había aprendido que el mayor terror no reside en el miedo en sí, sino en el peligro que su hijo enfrenta en silencio.